¿Te hace algún ruido al menos, algo? No. Se ha terminado. Bienvenidos a la vuelta de casa. Salir, sentir, vivir. A la vuelta de casa. Salir, sentir, vivir. A la vuelta de casa. A la vuelta de casa. Amigos, aquí seguimos en Cruz del Eje. Bueno, terminamos de comprar la toalla, la historia y les cuento. Vamos a darle arranque a la moto. Dejó de funcionar. Se murió la batería. Son baterías excelentes, estas son marca Yuasa. Pero bueno, de repente hacen eso, dejan de funcionar. Acá en Cruz del Eje estamos en este momento varados. Vamos a esperar, creo, más tarde que abra una casa de repuestos y vamos a ver si conseguimos una batería para continuar viaje. Si no, la otra alternativa es volver y reequiparnos, pero hay que volver el viaje para atrás. Hay que ponerle buena cara. Esta hora está en marcha, voy a buscar un lugar cuesta abajo para poner en marcha y poder llegar, porque todavía me faltan como unas 3 horas para que abra ese negocio. Seguimos a la vuelta de casa con las cosas que nos pasan a todos los motociclistas en nuestros viajes. Estamos en Cerrezuela. Esta es sobre la Ruta Nacional 38, la entrada a Termas de Quillo. Adiós. A partir de acá viene el camino de tierra, hay guadales, la tierra suelta, entonces hay que seguir la huella, muy tranquilo el moto. Como venimos pesadito, nos tomaremos el tiempo que haga falta, todavía hay sol, gracias a Dios. Así que adiós, ahí nos vamos encontrando con gente conocida. Saludos, a la vuelta de casa. Ahora estoy en aprieto, mirá vos. Le había tenido en marcha porque sabía que tenía alguna dificultad, pero levanta temperatura la Falcon para poder filmar, entonces la paré y no quiso arrancar. No tiene patada de arranque, o sea, a empujar nomás, a empujar y con suerte una moto cargada de apretar el embrague justo y gracias a Dios se portó bien y arrancó. Así que ahora no paramos hasta Termas de Quillo, ya lo vimos en el capítulo anterior. Acompáñenos a ver cómo siguió el tema. Cabe contar también que, bueno, arrancó la moto y ahora tengo que acomodar estos cubrepuños para ahí de distintos tiempos. Estos son muy livianitos, días muy frescos y con calientapuños es parte del equipamiento que usamos realmente cuando hace frío. Es importante, pero a su vez tiene alguna complicación. Por ejemplo, el poder mantener los controles de la moto, bocina, arranque, embrague, etcétera, que eso nos puede obstaculizar en una maniobra que a lo mejor tengamos que hacer rápidamente. Y ahora sí, nuevamente a Termas de Quillo. A la vuelta de casa siempre conociendo gente, Cris con su familia. Sí. ¿Francés cuánto hace que está viajando? Ahora 2 años. Siempre digo que cada uno elige el vehículo que quiere para viajar, de gente caminando que llega a Alaska con un carrito, a gente que anda en moto como nosotros, o en tu caso que andás con tu casa o enorme casa rodante. Sí. ¿Qué vehículo es eso? Es un MAN Cat de la Fuerza de Alemania.
del año 78. ¿Y cuál es tu idea? ¿Es viajar? ¿Tenés algún objetivo de llegar a algún lado? Sí, de un viaje de 4 años. Yo siempre pregunto sobre las diferencias. Tu vehículo, ¿qué te facilita en todo caso por las dimensiones? Sí, que me molesta la altura, el peso. ¿Un poco alto? El peso. Bien. Sí. Esas serían las desventajas, pero las ventajas... Tengo todo. Tenés Tengo todo. ¿Por qué Argentina? Tengo un amigo francés que viaja también, viene acá antes de la pandemia. Y me dijo, ven a ver Argentina, espectacular. Y la verdad tiene razón, ¿En espectacular. Europa también se acostumbra a viajar en este tipo de vehículos? No. ¿O ya es más No, complejo? no. Ya todo, Sí, no, carretera ya no. Más chiquito. Una pregunta de la parte mecánica, velocidad, tu forma de andar, ¿cuál es el estilo de andar un vehículo tan grande? 80 kilómetros. Ah, Sí, bastante bien. sí. Igual, asfalto, tierra, 80 kilómetros. Tiene el V8 Deutz, el motor. Y respecto al combustible, Diésel. un diésel común, un Sí, diésel especial. común. Ah, no es el 2.5 ni nada. No, él puede tomar todo, aceite, todo. Bueno, te felicito, viajar con toda la familia. Sí, 2 hijas de 11 y 13 años Bueno. y mi esposo. Felicitaciones y a la gente que nos sigue en el canal. Bueno, hay de todo para viajar. Criss su familia, elige Argentina. Felicitaciones, buen viaje. Gracias. Y que te salga todo como lo hayas planeado, o mejor todavía. Sí. Gracias. A la vuelta de casa también con gente que vamos conociendo. Bien, seguimos en Termas de Quicho. Bueno, la casa original era esta. Aquí estaban las hermanas, que eran los descendientes de los primitivos dueños, que siguen siendo dueños de la familia. Hay una división acá entre la parte donde está la municipalidad y la parte de la familia. Hoy está alquilada, nos dijeron, y dan también algún tipo de servicio de proveedurías y comidas. Una noche con viento, una noche fresca, pero bueno, vamos a reiniciar el tramo. Hoy vamos a ver qué pasa con la batería. Estamos en Termas de Quicho. Le dice que tuvo un problema eléctrico. Problema eléctrico porque hace como 10 años que tengo la misma batería. Y como andaba, uno, viste, la va tirando por adelante. Así que vamos a probar a ver si hace algo. Le hace algún ruido, alguna algo. No. Se ha terminado. Así que hemos comprado otra. Así que vamos a probar un ratito, ojalá sea eso, porque estamos acá en Termas de Quicho. Vamos a cambiar. Hemos comprado otra batería. Vamos a ver qué pasa ahora con la Falcon. A ver si arrancamos. Perfecto, entonces. Acá la tenemos en marcha. Si te gustó el video, hace clic en suscribirse, activa la campanita y así nos apoyás para continuar haciendo recorridos a la vuelta de casa. Ahora puedo ver quién soy yo, qué lugar